Estimados amigos de este canal YouTube, nos encontramos en este segmento Alerta de Planes de Gobierno y esta vez nos ha parecido oportuno invitar a Javier González Olechea, que tiene la gentileza de acompañarnos y que es el propulsor de una iniciativa que se llama Pacto del Bicentenario y que tiene por objetivo presentar unos puntos, 10 puntos, que esperemos sean de consenso, de manera que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, y entiendo también al Congreso de la República, puedan suscribirlo en aras de tener una plataforma que permita asegurar institucionalidad, democracia, crecimiento económico y aseguramiento de valores y de derechos para todos los peruanos. Javier, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Enrique. Quería, en primer lugar, felicitarte por esta iniciativa y, además, digamos, pedirte que nos expliques cómo surge esta iniciativa, esta idea del Pacto del Bicentenario que nos estás proponiendo. Todos hemos podido apreciar, tanto en el Perú como en el exterior, la crisis tan violenta de inestabilidad política y social que vivimos hace pocos meses. Durante 2 o 3 meses se sucedieron decenas de ministros, algunos duraron 2 días, 3 días, y 3 presidentes en 10 días, en 9 días. En el análisis y en la preocupación de muchas personas autorizadas y también de la gente que en la calle era encuestada, esta inestabilidad reflejaba evidentemente un divorcio entre lo que pasaba en el Congreso y en el Poder Ejecutivo y en muchas opiniones lo que sucedía a los sectores, o lo que pensaban los sectores más populares. También hubo un enfoque que primó en los debates en la televisión, en las entrevistas, estrictamente constitucional. Muchos constitucionalistas renombrados explicaban que el defecto estaba en la Constitución, porque en la Constitución no se preveía cómo poder abordar la situación que es recurrente de que un poder ejecutivo tenga minoría en el Congreso y entonces tuviera que enfrentarse permanentemente a una mayoría o a varias bancadas que, haciendo mayoría, podían en un caso legislar, en otro caso fiscalizar, y el Ejecutivo carecía de instrumentos para poder tener una relación de cooperación sin que el Congreso abdicara a la fiscalización, que es una labor fundamental. Resulta que yo comencé a pensar sobre esto a raíz de que en la Comisión de Relaciones Exteriores, de Constitución y Reglamento, también como a otra gente, en mi calidad de politólogo con PhD en ciencia política, fui invitado para exponer mi punto de vista acerca del régimen congresal o el régimen parlamentario, porque entonces la Comisión de Constitución, septiembre, octubre aproximadamente, estaba debatiendo una reforma constitucional para regresar a la bicameralidad, esto es, para volver a tener un Senado y una Cámara de Diputados, que tuviera, como en otras constituciones, una suerte de equilibrios, pero que tuviera ciertas características diferenciadas. En esa oportunidad, bueno, yo me dediqué a bucear bastante en la historia política peruana, en la historia de las ideas, y presenté un informe de 30 y pico de páginas. Creo que fui el único que presentó un informe ante la Comisión de Constitución y sostuve una serie de propuestas para que cuando se aprobara en primera legislatura la reforma, cuando fuera la segunda legislatura, quedara un proyecto de restitución de la bicameralidad, para decir, tener Senado y Cámara de Diputados sin costos adicionales, esto hay que subrayarlo, para contar con un régimen parlamentario mejor, de mayor calidad, ¿correcto? Pero no encontré suficiente explicación desde el punto de vista constitucional o jurídico, sino más bien de tipo político.
Y aquí viene de que la génesis, el principio de cómo se origina esta preocupación. Un almuerzo de personas interesadas por el quehacer del país y todos quejosos de esta sucesión de ministros, de inestabilidad y de 3 presidentes, resulta que las 13 constituciones que hemos tenido, 11 las cuales han sido de 2 cámaras, bicamerales, y 2 unicamerales de una cámara, más o menos, la gran mayoría de ellas tenían el mismo vicio de origen, vale decir, que no aseguraban que el Poder Ejecutivo electo, el presidente electo, tuviera esa mayoría o tuviera alguna fórmula que pudiera salvaguardar la estabilidad del gobierno. El ejemplo más cercano fue el segundo gobierno de Belaúnde, que hizo alianza con el PPC para tener Acción Popular y PPC mayoría en el Congreso y en un acuerdo formal, no en una repartija. Entonces el PPC obtuvo la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Justicia y de Industrias. Estamos hablando de 1980 a 1985, después de la dictadura militar, antes del primer gobierno de Alan García. Entonces, yo recuerdo, era joven, yo recuerdo ese gobierno y esa forma como se conformó esta mayoría, porque primó el diálogo, vale decir, había una vieja frase de un dirigente aprista: conversar no es pactar, prialé. Y lo que ha sucedido en los últimos 30 años es que nos oímos, pero no nos escuchamos los peruanos. Creemos que tenemos la última palabra y hay poca o escasa voluntad de diálogo a efectos de concordar y acordar. Entonces pensé y comenté en este grupo de almuerzo virtual, bueno, quizás se puede encontrar una solución. Y así se gestó, comencé a preparar un borrador de lo que hoy se llama el Pacto del Bicentenario, que ha sido lanzado en la cuenta Twitter el domingo pasado. Corto allí para entrar a sí, una pregunta. lo interesante sería que brevemente nos expliques en qué consisten los 10 puntos que el pacto está planteando. Correcto, ok. El pacto no es un comunicado, ha sido suscrito por diferentes personas, no más de 110, personas de distinta extracción y distinta proveniencia profesional o de actividad. Quisimos, quienes me acompañaron, romper con la tradición de los comunicados de los que nos o se autodenominan notables de Lima, ¿no? Un comunicado de Lima hecho para limeños. Entonces, no es un comunicado, sino es una invocación pública. Y yo voy a leer el texto de la invocación y explicar en qué consiste. El Pacto Bicentenario tiene un logo y cualquiera puede buscarlo: www.pactobicentenario.com, ya está en internet, por cierto. Invocación a quienes aspiran a la presidencia de la República a suscribir el Pacto Bicentenario Perú enero 2021. La primera precisión ya del texto es que este texto no tiene antecedentes. Esta propuesta no tiene antecedentes ni precedentes en la historia peruana. Y he buceado bastante y le he pedido a gente amiga que también lo haga, y pareciera que no existe tampoco precedentes recientes o no muy recientes en otras partes. Es decir, es un producto netamente peruano, es un producto, es como la quinoa, digamos, netamente peruano. ¿Qué dice esta invocación? La palabra invocación es una invitación a quienes, todos los que aspiran a ser presidentes de la República, suscriban el pacto, que tiene una serie de principios, valores, pero que ha sido escrito de una manera, yo te diría, Enrique, muy precisa,
para que se cumpla con la finalidad del pacto. La finalidad del pacto es que quien resulte electa o electo presidente en la segunda vuelta, sabiendo que no va a tener mayoría en el Congreso, porque es casi una opinión generalizada en todas las encuestas, que nadie va a pasar del 22-23% para tener la opción en la segunda vuelta, y eso significa que tendrá 30, 35, 40 parlamentarios, porque tenemos casi 20 candidatos o aspirantes a la presidencia de la República. O sea, vamos a tener un Congreso fragmentado. Entonces, cuando llegue finalmente quien aspira a la presidencia, hombre o mujer, a ganar en la segunda vuelta, se va a encontrar en la soledad de tener 40 parlamentarios, 42 parlamentarios, y en la actual estructura del Congreso de 130 congresistas se necesita la mitad más uno, o sea, 65 más uno, 66 votos para poder tener un grado de estabilidad en la medida que estemos seguros, que la historia demuestra que no es así, que cada parlamentario que yo he puesto como candidato a la presidencia de la República me va a acompañar en cada iniciativa. Hay algunos que pueden esgrimir, digamos, cuestiones de conciencia y no votar a favor, entonces es una mayoría inestable, es una mayoría pegada un poco la que se pudiera obtener. Entonces, esta invocación tiene por finalidad que, pasada la primera vuelta o la segunda vuelta, quien resulte ganador forme alianzas formales, o sea, haga coaliciones formales, lo que se llama en Europa formar gobierno. Se practica en Alemania, se practica en Italia, se practica en Holanda, se practica en Bélgica, en España, vale decir, inclusive en el Consejo de Europa, distintas bancadas. La señora Merkel en Alemania, es jefa de una coalición, hacen una coalición que le da mayoría en el Parlamento, una mayoría estable. Entonces, claro, se suman verdes con liberales, socialdemócratas, y le dan a la que resulte ganadora en la primera vuelta, la señora Merkel, le dan una mayoría que es sostenida desde el Congreso de la República. ¿Esto qué significa? Que para formar esa coalición se tienen que poner de acuerdo el ganador con 3 o 4 partidos que tienen representación en el Parlamento en cuáles son las líneas generales, lo que llama la Constitución, las líneas de las políticas generales del Estado, para que cuando vaya el primer ministro con todo su gabinete en busca de la investidura, no sea solamente como se ha visto una rueda de visitas al doctor Bedoya Reyes y a otros líderes, sino que vaya sabiendo y habiendo concordado previamente con esas bancadas con las que ha tenido la oportunidad y a escogencia de las partes de formar gabinete, de formar gobierno, sabe que tiene sostenibilidad en el Parlamento. ¿Cuáles son las ventajas? Y ahora entramos a los puntos. En primer lugar, poder atacar los graves problemas que tiene el país, que además parecieran que se agudizan, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino la economía, y poder ofrecer soluciones que, concordadas entre las distintas agrupaciones políticas, puedan ser sostenidas y tener una relación de cooperación con el Parlamento, porque en el Parlamento van a estar o estarían esas mismas bancadas, ¿correcto? Por supuesto, esto no quiere decir que sea la dictadura de la mayoría. Tendrán que recoger también, obviamente, propuestas viables de otras agrupaciones que no conformen parte del gobierno. Y entonces salvamos de esta manera esta deficiencia que los constitucionalistas dicen que esta y todas las constituciones o muchas han tenido, que es que llega el Ejecutivo, llega el candidato a la presidencia con minoría parlamentaria y claro, cuando se da una crisis, digamos, de grandes proporciones, resulta que tenemos ministros de 2 días, de 5 días, y tú que has sido ministro, y todos lo podemos prever con un razonamiento de base, para hacer gestión política
para hacer gestión pública se necesita mucha previsibilidad y mucha estabilidad, porque llega alguien y además con la cantidad de normas, hiperinflación normativa que hay en todos los niveles, regionales, locales, poder ejecutivo, el 80% de las normas se originan en los distintos niveles del poder ejecutivo. Es imposible, te demoras, pues asumes el Ministerio de Industrias y hay 2.500 normas que atraviesan en los distintos niveles, entonces es muy difícil que el Estado, que es un Estado inmenso, casi yo diría, además de pandémico, elefantiásico, muchas veces no hace lo que debe y hace lo que no debe. Entonces hay que darle mayoría al Poder Ejecutivo, pero a su vez que sirva de discusión de las políticas que puedan ejecutarse y estabilidad. Entonces es una invocación, es una invitación a que lo suscriban todos los candidatos a la presidencia de la República, que lo pueden hacer ahora, mañana, sucesivamente, porque todos deben ser conscientes que ninguno va a tener mayoría en el Congreso y que más vale, es mejor que vayan previendo que esta es una propuesta no solamente plural, una propuesta de tipo política, pero no política ni partidaria ni política ideológica, sino de forma de gestionar mejor la política peruana. Dicho esto, comienza diciendo conscientes de la crisis de la confianza. Va a decir, hay una crisis de confianza, de la crítica situación política, estoy leyendo, social y económica por la que atravesamos y de la impostergable necesidad de darle estabilidad, contenido y rumbo claro, transparente y comprometido al Perú a partir del próximo gobierno, hacemos este llamado a quienes aspiran a la presidencia. Después, en el dominio www.pactodelbicentenario.com pueden leer las firmas de quienes suscribimos esta propuesta. Obviamente todos han consignado su número de DNI, que yo los tengo registrados, para que el día de mañana no digan, no, yo no firmé, no, está registrada su firma. Y el Pacto Bicentenario tiene 10 puntos que se llaman concordados. Justamente es una muestra por la pluralidad, hay gente del pensamiento socialista y otros del pensamiento liberal, pero que han concordado en estos 10 puntos porque lo han suscrito. Entonces, ante cualquier declaración de alguien de los que ha suscrito el día de mañana, dice, bueno, usted, Pedro, ha suscrito el Pacto Bicentenario invocando a la Presidenta de la República con estos contenidos. Sin embargo, en sus declaraciones, en tal artículo, tal cosa, sostiene lo distinto. Pues no, ya no podría porque ha suscrito el pacto que tiene un contenido muy específico. La primera declaración es: el Perú es una república que se basa en los valores del Estado constitucional de derecho. Y esto es fundamental, vale decir, el hecho de que se debe respetar en todos los términos, guste o no guste, lo que dice la Constitución, que reconoce y privilegia la libertad preexistente de la persona humana. La defensa de la persona y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Este es textual de la Constitución, de manera que no haya una objeción de tipo de algún constitucionalista. Deben primar el honor, la privacidad, la presunción de inocencia, recordemos lo que pasa con la Fiscalía, la integridad, la honestidad intelectual. Nunca se ha llamado a que los candidatos a la presidencia de la República promuevan y además firmen un pacto que los comprometa a la honestidad intelectual. ¿Qué quiere decir honestidad intelectual? Pues prácticamente todo. Si yo voy a decir algo de alguien sin citarlo, bueno, incurro en un acto poco honorable. A la paz social, a la igualdad frente al marco de la ley. Por tanto, debemos respetar sin exclusión, y esto hay que subrayarlo, sin exclusión es desde el más pequeño, más humilde, hasta el más poderoso, los derechos humanos, la libertad de expresión y de prensa, así como deplorar todo intento de imposición de la verdad única, que anule el derecho a elegir. ¿Por qué la inclusión de la verdad única? Porque no nos debemos creer individualmente o un partido, los peruanos, que tenemos la verdad única. Aquí las verdades únicas solamente existen en la filosofía.
la belleza es la belleza y el amor es el amor. Pero en política las verdades se van construyendo, digamos, las propuestas, y entonces cuando se dice exactamente que hay que deplorar todo intento de la verdad única, esto hace a todo, en principio, de lo que está en juego en la política, como diciendo que nadie tiene la última palabra y que por eso es importante dialogar desde el Parlamento con el Poder Ejecutivo y viceversa, y en general en la sociedad. Una verdad única que anule el derecho a elegir. Asimismo, debemos rechazar toda violencia de cualquier naturaleza, cualquiera, sea la del terrorismo o sea la de un grupo paramilitar, como en Colombia, o sea, venga de donde venga. Es decir, la violencia como mecanismo de presión hay que deplorarlo. Y el candidato a la presidencia o la candidata, al suscribirlo, debe rechazar el uso de la violencia. Así como el insulto, el maltrato, el menosprecio y la estigmatización de cualquier individuo. ¿Por qué se incluyó, por qué pensamos la estigmatización? Porque los medios de comunicación estigmatizan, por ejemplo, el programa de La Chola Chabuca, ¿no? Ya es una opinión personal, ¿no? Que se la presenta como una mujer desdentada, con un lenguaje que aparentemente es ignorante, y además es, digamos, objeto de burla. Entonces, hay muchos estereotipos en el país que nos autoexcluimos, es decir, yo califico al negro de negro, pero no porque es negro, sino porque con su condición de negro estoy diciendo que prácticamente tiene que hacer el trabajo que hacían los negros hace 200 años. Entonces la estigmatización, que muchas veces viene de la propia cultura popular, hay que rechazarla. Todos somos ciudadanos de igual condición y la estigmatización es per se y hay que combatirla desde el Estado, desde los candidatos a la presidencia de la República. Fomentaremos el respeto y el estricto de los poderes, el equilibrio, el ejercicio íntegro de la función pública. ¿Qué quiere decir íntegro de la función pública? Quiere decir que tiene que haber una rendición de cuentas oportuna, clara y suficiente. Entonces, que firme el pacto se compromete desde el Poder Ejecutivo a hacer transparente los gastos públicos, pero suficientemente transparente. No solamente publicar en la página de transparencia algunas partidas, sino explicar, va a decir, esos contratos millonarios, a veces que tienen muchas adendas, o licitaciones que no son muy claras. O sea, la rendición oportuna a la opinión pública, para que la opinión pública es un concepto muy amplio, para que cualquier peruano pueda ingresar, pueda acceder y pueda objetar, fiscalizar y ejercer el derecho a la crítica, cosa que no sucede en el país porque no todos los gastos públicos son debidamente explicados, suficientemente explicados y en el momento que se está ejecutando. Nos enteramos de las adendas 6 años después. Aquí por eso dice la oportuna rendición de cuentas, constante, va a decir, como una política permanente del gobierno. Y además denunciaremos, dice, o sea, el presidente o la presidente, denunciaremos todo acto indebido que puede ser desde la mano del fallecido, lamentablemente fallecido excongresista Mamani, es un acto indebido. Disculpen la expresión, meterle la mano a una señora o a una mujer o a cualquiera, dicho sea de paso, ¿no? Todo acto indebido o ilegal de las autoridades electas o designadas, dándolo a conocer electas o designadas. O sea, yo designo un viceministro y tiene un comportamiento indebido, yo, presidente, lo denuncio ante la opinión pública. Esto es lo que dice el documento, ¿no? Lo denuncio, señalo y lo pongo a disposición de la autoridad. O sea, no retengo un ministro cuestionado 3 años, no le vamos a poner apellido, sino si tiene 27 juicios
bueno, que se dedique a defender sus juicios y que el Estado, en la presunción de inocencia, la Fiscalía demuestre si es culpable con el Poder Judicial o no. Pero no lo retengo si tiene tantos cuestionamientos, ¿correcto? O tal vez tampoco lo designo. Es decir, el presidente se compromete a eso. Reconocemos que la pobreza y la pobreza extrema solo puede ser combatida mediante el crecimiento sostenido de la economía y plural, sostenido y plural. Muchos me cuestionaron por qué lo de plural, porque hay una economía formal, hay una economía informal y también hay otras formas de economía que son asociativas, las cooperativas, por ejemplo, que tanto existen a nivel popular y que tienen distintas características financieras, de distintas características, vamos a decir. Entonces, no solamente es la economía ortodoxa, la que existe formalmente en el Perú, la economía informal, y cuando ahí pusimos plural, era para abarcar otras formas de gestión económica, como es la asociativa, como es la comunitaria, la economía comunitaria, que es tan ancestral como el mundo precolombino, y las cooperativas. También se propone, el pacto propone que el presidente electo y la coalición que gobierne priorice una educación superadora. ¿Qué quiere decir esto, una educación superadora? Que vaya más allá de los índices PISA, que tomemos el ejemplo de países que han hecho grandes reformas en la educación, como Finlandia, como Estonia, como algunos de los escandinavos, y se puede hacer perfectamente y dejar el modelo tradicional, que dicho ese paso, es básicamente, salvo algunos inicios, que son bilingües, porque el Perú explícitamente se reconoce que es un país que tiene culturas ancestrales. Entonces, una educación superadora, la salud preventiva integral. Mucha gente discute, dice, bueno, ¿esto qué abarca? Que haya una salud preventiva e integral. ¿Qué es integral? Que abarque a todo el mundo, ¿no? Lo que en la Organización Internacional del Trabajo se ha llamado y se llama en inglés el social floor, el piso social, o sea, levantar el piso social de oportunidades. Y llama la atención a mucha gente que cuando ha visto, dice, oye, pero fulano y mengano, que tiene un pensamiento más liberal o de derecha, ha suscrito esto. Bueno, lo ha suscrito. Y esto es un gran avance, ¿no? Después, cuando vean el dominio, la cantidad de firmas y además qué representan ideológicamente esas firmas en un abanico de posibilidades, bueno, esta es una primera muestra importantísima, el Pacto Bicentenario, de que se puede concordar con un texto que tiene 10 puntos. ¿Correcto? El combate, obviamente, la buena gestión de los programas sociales. ¿Por qué? Porque tenemos más de 80 programas sociales y yo he sostenido en otras entrevistas que hay que trabajar el binomio bajo el concepto del binomio pobre-familia, porque lo hemos visto en la pandemia. Va a decir, una familia que no es la familia tradicional que nunca existió en el Perú de padre, madre, hijos, en términos masivos, padre, madre, la sobrina, la hermana, la cuñada, críos por aquí, críos por allá, y un abuelo o un tío, es decir, familias que tienen 11 componentes y viven en 47 metros en 3 habitaciones. Entonces, concebir, justamente gestionar los programas sociales bajo el principio de la eficiencia, y eso significa reformar toda la gestión social del país, comenzando obviamente por tener una data y no 4 datas, y por eso fracasó la asignación de bonos. La gestión eficiente y eficaz, que no es lo mismo, ¿no? Eficiente es el mecanismo y eficaz es el resultado. También de la seguridad pública, de la gestión de los programas sociales, del desarrollo de la infraestructura, que está totalmente abandonada, del combate sin cuartel a la corrupción, narcotráfico y de toda práctica ilegal o indebida que perjudique a las mayorías. O sea, el acaparamiento, el monopolio, a la inversa del monopolio, el monopsonio, que es un término técnico que tú lo entiendes, vale decir,
que se combata el monopolio. Bueno, hemos visto ahora en la pandemia cómo algunas actividades han sido y son muy concentradas. Pues esto tiene que, obviamente, abrirse. El Estado debe ejercer el principio de autoridad. Esto es fundamental. Vale decir, cuando se pierde el principio de autoridad, sobreviene el caos. Y entonces, esto no quiere decir que las protestas sean ilegítimas, sino que tienen que ser dentro del marco de la ley. Va a decir, eso de romper la propiedad privada y la propiedad pública es obviamente violencia, pero que va en contra de los intereses de la propia sociedad, porque el Estado tiene que gastar en la reparación. Entonces va a tener menos dinero para poner hospitales o camas UCI, o el día de mañana, superada la pandemia, Dios mediante, en algún momento, menos dinero para hacer programas sociales y sacar a la gente de la pobreza extrema. O sea, el respeto a la propiedad privada y a la propiedad pública, físicamente romper teléfonos, romper lo que fuera, atenta al bienestar general de las grandes mayorías. Y el Estado debe recuperar el principio de la autoridad, porque debe favorecer además la cooperación entre el sector privado y el sector público. Muchas quejas han habido en la pandemia y ahora todavía de que no ha habido una cooperación, no se ha utilizado bien los mecanismos y las bondades del sector privado. Una sola mención: cuando se repartían bonos, en vez de bonos, habían dado grandes empresas que llegan hasta la punta del cerro en el Perú llevando alimentos. No voy a dar sus nombres. Esos ya conocían la ruta de distribución. Bueno, nunca las convocaron en un estado de emergencia, ni siquiera ahora que estamos frente a la segunda ola y hemos visto cómo gente no solamente ha padecido la pandemia, sino que padece la pobreza extrema. De esta manera, además, debe favorecerse, dice, el principio de la solidaridad, que es un principio muy antiguo en el Perú, pero que se ejerce en los niveles populares solamente. Vale decir, Enrique, todos sabemos que cuando hay en los hogares más humildes, cuando se ataca a la madre o al padre y se quedan 3 niños, los 4, las 5 o 6 vecinas se organizan para darle comer a esos niños. Va a decir, la solidaridad la encontramos en la base de la cultura ancestral peruana y no así en la cultura republicana. Va a decir, mientras más arriba ascendemos, hay menos solidaridad, digamos. Claro que hay grandes excepciones importantes, pero ahí se subraya en el Pacto Bicentenario el retomar el principio de la solidaridad en un país que ancestralmente lo ha practicado y que socialmente lo necesita a gritos. En el punto 6, obviamente, se dice que se valora el emprendimiento. Va a decir, hay que fomentar, y por eso que hay que desregular mucho del sistema normativo, el emprendimiento. Vale decir, como cada día es más escaso el trabajo, y antes teníamos 70% de informalidad y ahora estiman que andamos por 80% de informalidad, pues lo que queda, entre otras cosas, es fomentar que el emprendimiento sea favorecido con leyes mucho más simples, con leyes mucho menos, que sean menos carga. Entonces, aquí hay obviamente un enfoque político en la gestión, que es obviamente reconocer la realidad. Con 80%, en Haití es 95%, que es el país más asimétrico de América Latina. Bueno, el Perú tiene 80%, y el promedio mundial es 60% de informalidad. Estamos muy por encima del promedio mundial. Y hay que ir hacia la formalización del trabajo para que la gente tenga derechos que hoy no tiene, ¿correcto? Y puedan ser ejercidos. Evidentemente, también el pacto dice que se protege la exploración y la explotación de los recursos naturales y se protegen las culturas ancestrales y el diálogo intercultural. Esta sola inclusión va a la vena de los problemas sociales del mundo de la extracción, tanto de la minería como el mundo de la generación de energía. Vale decir, aquí lo que se declara es que hay que hacer compatible
la exploración, la inversión en la minería o en lo que fuera, con las culturas ancestrales mediante el diálogo intercultural. O sea, ese diálogo intercultural no son las mesas de diálogo actuales, son dentro del marco de la consulta previa, y lo dice claramente la interculturalidad y respetando las culturas ancestrales. El Perú ya ha registrado en el censo del año 17 aproximadamente 56 lenguas ancestrales. Entonces hay que dar un paso hacia adelante. Yo, en forma individual, en mi tesis, la que obtuve grado doctoral, propongo un modelo de gestión matricial que es una nueva ley general de consulta previa para hacerla realmente efectiva, ¿no? Y después, también, obviamente, dice que, dada la crisis de la confianza existente, practicaremos y fomentaremos la difusión y el pleno ejercicio de los valores ciudadanos. O sea, el presidente, el gobierno, debe ser el primer ejemplo y el Estado debe defender esos valores ciudadanos. ¿Cuáles son los valores ciudadanos? Pues los valores patrios. Obviamente la historia, volver a enseñar, por ejemplo, de educación cívica. Yo en mi caso, yo creo, por ejemplo, que no está ahí, que hay que restaurar el servicio militar obligatorio, pero no para que vayan solamente los chicos de las clases más humildes, para que vayan todos, hombres y mujeres, como Israel. Hombres y mujeres, 6 meses, un año, no más de 6 meses, para que, además, que no hagan, ya esa es una opinión personal, ¿no? Que no hagan el servicio militar cerca de su casa, sino si vive en Chincha, que vaya pues a la sierra, y si vive en San Isidro, que vaya a la selva, va a decir, para que se compenetre el peruano con la peruanidad. La peruanidad no está no la encontramos en los grandes edificios, no la encontramos en las ciudades con grandes servicios. Hay un alto porcentaje del país que no tiene agua. Bueno, pues, que vaya, que es una prioridad ahí también en el pacto, que vaya a hacer servicio militar donde no hay agua, para que sea consciente de lo que es vivir sin agua, ¿correcto? Después, obviamente, los valores ciudadanos, los valores familiares, solidarios, ¿no? ¿Por qué los valores familiares? Porque no es que uno defienda la familia tradicional, porque la familia tradicional, papá y mamá e hijos solamente, prácticamente es una minoría en el país. Habría que fijarse bien en el censo, ¿no? Hay familias multifuncionales, por así decirlo. Volvemos al ejemplo de la pandemia. Nos dimos cuenta que cuando íbamos de casa en casa, encontrábamos una cantidad de gente, bueno, el hermano juntado con la tía, el tío, el primo, un cuñado que se quedó por ahí solo, y obviamente a la gente mayor, la gente vieja, que está totalmente desprotegida, porque ahí se rescata dentro de los valores ciudadanos, familiares solidarios. La solidaridad debe comenzar con los que menos tienen. Y obviamente un señor que nació hace 75 años, nosotros hemos visto en la televisión pareja, hombre y mujer, de 85 años solitos, gente muy pobre ahí en la punta de un cerro, que no podían bajar por el bono, que no tenían una aplicación en el celular, que no sabían ni siquiera cómo manejar un celular. Bueno, la invocación a la solidaridad es acordarnos y actuar conforme a esa realidad. En culturas ancestrales, el estado más antiguo, salvo casi 200 años de interrupción, es el estado chino, 6.000 años de historia, ¿no? De historia como estado continuo, sino, bueno, ahí en China abandonar a los ancianos es un delito. Y aquí la sociedad peruana tiene que ser consciente de que nuestros viejos necesitan de la solidaridad, y esta invocación a que el presidente, cuando forme gobierno, bueno, le dé prioridad a esa gente. No basta con pensión 65, sino habrá que ver en la reforma de Estado cómo se ahorra para que alcance para otras cosas, pero son peruanos que necesitan
tener un sustento de una vida digna, y no comer ni cobita, comida para pollos, como es prácticamente una realidad. Finalmente dice, nuestra historia bicentenaria es suficiente aliento. Es una manera muy elegante de decir, bueno, aprendamos de estos 200 años donde hemos fracasado de muchas cosas, otras se han hecho bien, pero en muchas cosas porque tenemos esta fractura social en el país. Dice, nuestra historia bicentenaria es suficiente aliento para iniciar una nueva etapa republicana. Hay otros países como Francia que hablan de la primera, la segunda, la tercera y están en la quinta república. Yo no le he querido poner una segunda república, una nueva etapa republicana a partir del bicentenario, que encarne y ejercite los valores y compromisos expuestos. ¿Cuáles? Todos los que hemos mencionado. O sea, una refundación en el fondo de la sociedad desde la base, pero que sea asumido por los candidatos a la presidencia de la República haciendo una coalición de gobierno. Y que den el ejemplo que esto es posible y además es absolutamente necesario. Que una nueva etapa republicana que encarne y ejercite los valores y compromisos expuestos. La persona que resulte electa para conducir los destinos del país que suscribe el presente pacto, sin renunciar a fiscalizar respetuosamente a la fiscalización de lo necesario, contará con el suficiente respaldo, y aquí está el mecanismo, político de nuestras bancadas. O sea, lo firma el señor Acuña y resulta que no gana el señor Acuña, pero está en una alianza, entonces promueve esto, y si no está en una alianza, pero lo firmó, resulten electas, contará con suficiente respaldo político de nuestras bancadas que resulten electas, y así dotaremos a su gobierno de la estabilidad indispensable y de los mecanismos suficientes para que pueda ejercer el poder legítimo obtenido en las urnas en favor del bienestar general, sin exclusiones. Vuelvo a subrayar, el sin exclusiones está por todos lados en el texto. Vale decir que los candidatos a la presidencia entiendan que hay unas formas de hacer oposición que son positivas y otras formas de hacer oposición que son destructivas, ¿no? Claro, y al firmarlo, el pacto, al suscribirlo, mediante una cuenta Twitter, porque es muy fácil, vamos a ver cómo es el mecanismo, obviamente adhiere a los valores. Dice, el presente pacto bicentenario, sin precedentes nacionales, nos compromete históricamente como aspirantes a presidente de la República, reafirmando que es el primer servidor del país. El presidente no es el mandón de turno, es el servidor que tiene la mayor responsabilidad, porque recibe el mandato. Los mandantes somos los ciudadanos que le damos el voto, y él es el mandatario el que recibe, es como el apoderado no hace lo que le da la gana, sino el que le dio el poder le da un poder determinado y después se lo quita, si no cumple, y eso ha sucedido y eso se llama la vacancia, ¿correcto? Reafirmando que es el primer servidor del país por cuanto ejerce 4 dignidades, Enrique, 4, y ahí se subraya. Ejerce la jefatura del Estado, la presidencia del Poder Ejecutivo, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y especialmente en razón que encarna nuestra nación. Entonces, tiene que ser una persona, hombre o mujer, digna, que haga respetar esto que estamos llamando a que firmen el pacto bicentenario, porque está lleno de compromisos políticos y morales. Vale decir, no es una hoja de ruta con la que se le volteó un poco la propuesta al expresidente Humala en su oportunidad. No, es un pacto. Tampoco es el pacto de la Moncloa, en el caso de España, que fue un pacto de acuerdo para transitar de la dictadura franquista a la monarquía. Este es un pacto de honor en donde todos los aspirantes a la presidencia de la República deberían firmarlo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si lo firman, cualquier ciudadano, no la gente que hemos invocado, porque parte del compromiso que se estableció, y yo lo puse concretamente en los chats que le mandé a mucha gente para que lo suscribiera, antes de cerrar las firmas, es que nosotros no vamos a ser fiscalizadores del cumplimiento del pacto. Aquí no hay una secretaría, esto no es transparencia, no, lo firman y es de conocimiento público, y ya será los medios, ya serán los periodistas, ya será la ciudadanía, la gente en las redes que le diga, oye, usted
señora candidata firmó el pacto bicentenario, sin embargo no está cumpliendo el punto 4, el punto 6, el punto 7. Que sean los ciudadanos, ¿no? Que sea la prensa. No será Javier González Olaechea y no será uno de los firmantes quien le exija. Entonces termina diciendo, declarando que nuestras organizaciones políticas, nuestros candidatos a las vicepresidencias, porque había que meterlos en el mismo barco, porque claro, después uno se queda con el vicepresidente y dice, no, yo no firmé nada, declarando que nuestras organizaciones políticas, nuestros candidatos a la vicepresidencia y al Congreso adquieren iguales compromisos, los suscribimos el día de la fecha. Y entonces hay una serie de firmas que no quiero mencionar para no excluir a algunos y excluir a otros. De esta forma, el pacto nace con vigor, ha nacido el domingo pasado, hoy es, ¿qué día? Para ubicarnos. Hoy estamos haciendo la entrevista 14 de enero. 14, o sea que el domingo 10, ¿correcto? Obviamente está circulando por redes, hay gente que pide adherir, entonces ahí hay una opción, uno entra al link del Pacto Bicentenario y puede adherir y sumarse, o puede multiplicarlo en sus redes, publicarlo en Facebook, mandarlo, o sea, agarrar el link y copiarlo y copiarlo y copiarlo para que sea en cierta medida una presión también con el tiempo de acá un mes, 2 meses, los medios de comunicación que editorialicen, bueno, que critiquen lo que tengan que criticar también, porque somos una sociedad libre, pero lo que está claro es que el pacto es una iniciativa democrática, plural, no partidaria, nadie, y esa fue una condición que pensé que tenía que ser importante, nadie de los que ha firmado es candidato a nada. Ahora, nadie es candidato al Congreso, nadie, no. Puede haber alguno que otro militante de un partido, es su condición ciudadana, pero no hay un conflicto de interés porque no es candidato. Y entonces, de esta manera, el pacto se va dando a conocer, ya han hackeado la cuenta 3 veces desde el domingo, la cuenta del pacto, me avisaron desde Estados Unidos, un amigo, mejor dicho, le avisó a un amigo suyo, colega, que había suscrito, oye, le dijo, Fernando, ponte tú, he querido suscribir, he querido esto, pero me he encontrado con una cantidad de firmas que dicen, mi mamá es así, Pato Donald, estoy inventando nombres por no decir groserías, ¿no? Entonces, bueno, le tomamos una foto y lo puse en un Twitter, ¿no? Después adulteraron en la segunda oportunidad el texto. Bueno, nos dedicamos unas buenas 4 horas tratando de blindar contra los hackers y los troles el pacto del Bicentenario, pero la democracia es más fuerte y evidentemente, inclusive dejé una opción para que cuando los medios recojan, vean, aquí hay que siguen unas firmas, ¿no? Como digo, pues el Pato Donald, por no decir las cosas que dicen, que hay algunas que son muy groseras, dicho sea de paso. Pero pues lo que no han entendido, porque el técnico que estuvo al servicio, contactado directamente al teléfono 4 horas conmigo, yo le dije, mira, ¿sabes qué? No entienden, le están haciendo, a ver, que sigan hackeando y le están haciendo propaganda al pacto, ¿no? Y entonces hay que preguntarse quiénes son los interesados en tirarse abajo el pacto. Es como en esas viejas películas de Agatha Christie, ¿no? Donde hay 20 personas alojadas en una casa y encuentran un fallecido que estaba comiendo y celebrando la noche con todos y amanece muerto sin causa explicable. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntarse quién se beneficia de la muerte, ¿no? El hijo, el heredero, el que le vendió el seguro, el que hizo la transferencia de las acciones del fallecido, que era un hombre rico. Bueno, ¿quién se favorece tirándose abajo o pretendiendo tirarse abajo el pacto del Bicentenario? Bueno, evidentemente la gente que quiere desestabilizar el país. Y yo quiero, Javier, felicitarte. Está muy claro la explicación del contenido del documento. Quiero felicitarte por 3 cosas. En primer lugar, y este es el propósito de este canal, tratar de hacer un poco de pedagogía política. En nuestro país, lamentablemente, por las circunstancias que conocemos, no hemos tenido en los últimos años, ya diría algunas décadas, a unos partidos políticos sólidos, porque esa es su tarea, ¿no? De que hagan docencia política, que creen nuevas generaciones de
de políticos con sus respectivos ideas de lo que hay que hacer en el país, pero con un respeto de temas básicos, ¿no? La democracia, la institucionalidad, la estabilidad económica, la persona humana, artículo primero de la Constitución, como bien lo ha señalado. Y entonces lo primero es felicitarte por promover esta iniciativa que tiene para mí, te lo digo, digamos, en un sentido ya de observación del documento, ese beneficio pedagógico que ya es algo importante. Lo segundo es que en una campaña electoral tan sui generis como la que está empezando y en la que ya nos encontramos, con pandemia todavía no resuelta, con crisis económica que genera incertidumbre y con más informalidad, como tú lo has señalado, como consecuencia de ambas, entonces como que el interés por la elección va a ser más bien en las últimas semanas probablemente, y cómo voy sin contagiarme, ¿no? De manera que las ideas y las propuestas, lamentablemente, hasta el momento por lo menos no están teniendo una prioridad. Interesan más si los candidatos se van a quedar o no si se van a quedar, las anécdotas, y los medios de comunicación masivos están contribuyendo a esto, vamos a decir, mundo un poco donde las prioridades están al revés, ¿no? Nos interesaría saber quién nos propone qué hacer, cómo hacer, en qué tiempo hacer. Y entonces plantear un documento tan serio como el que nos has resumido, pues es en realidad creo que una apuesta democrática, una apuesta inteligente y una apuesta propositiva, abierta, para que quienes tengan una idea similar la suscriban, adhieran, y otros que no la temen, pues digan cuál es su posición, pero también entren a un debate que en este país, en nuestro país, es muy necesario. Y lo tercero, estás poniendo énfasis en un tema que pocos han notado en este momento, porque estamos, incluso yo estoy preocupado por las propuestas que hacen los candidatos, pero no nos hemos puesto a pensar, gane quien gane, lo que va a pasar cuando ya tengan el Congreso elegido en la primera vuelta, porque en la primera vuelta se elige Congreso, pero probablemente no tendremos presidente todavía. Y entonces, en la segunda vuelta, los dos que pasen van a ir con una ya posición de fuerzas en el Congreso, que lo más probable, como tú lo has dicho, será una posición dividida. Y entonces hay que conversar, hay que ponerse de acuerdo, hay que aproximar, hay que buscar consensos, hay que buscar intereses que son finalmente los intereses de la patria, los intereses del país y de los ciudadanos, donde se pueda buscar convergencias. Y este es un documento que está mirando ese escenario. Ese segundo tiempo, que por las circunstancias en las que estamos, pues pocos están tomando nota, y que será un problema si no lo trabajamos bien, y en ese sentido yo creo que la propuesta del Pacto del Bicentenario también tiene ese objetivo. Por lo demás, invitar a través de ese canal YouTube y a todos los que nos escuchan, nos ven, que lo lean, entren a www.pactodelbicentenario.com y ahí lo leen, si quieren se adhieren, si se adhieren lo pueden replicar a través de sus redes. Hoy día todos tenemos acceso a las redes, y sobre todo a los candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencias, pues ahí está puesta, como se dice futbolísticamente, la pelota en la cancha, para que puedan demostrar que están postulando no solo a un cargo de presidencia, sino, como se ha dicho, a un cargo de estadistas para manejar un país tan complicado como el Perú en estos momentos, de una manera como los peruanos necesitamos. Javier, te agradezco mucho. Vamos a poner este canal también a disposición del pacto para lo que tú desees. Muchas gracias, Enrique. Tú lo has explicado en 3 minutos mejor que yo en 40. No. Lo que trataba era de resaltar estos aspectos que me parece son importantes. Mira, finalizo con esto. Es necesario dar un salto cualitativo en la calidad democrática, que es de baja intensidad en el país, y en la gestión oportuna y fiscalización y la rendición de cuentas y en los valores. El Perú tiene salida, yo siempre digo, es un país inmensamente bendecido. Lo que no estamos acostumbrados es a escucharnos, a dialogar y a acordar. No se trata de que después se hagan repartijas, sino que se acuerde públicamente, diga, bueno, yo voy a hacer alianza con tal, y ustedes firmen los documentos y firmen los principios, digamos, en las políticas generales que va a impulsar el presidente con tales y cuales bancadas como política general del Estado. Entonces que se forme una alianza formal que tenga respaldo en el Parlamento.
Y esa es o sea, que se forme gobierno como se hace en otras partes del mundo y que no se llegue desnudo pidiendo favores a las investiduras y después están al sobresalto en el Parlamento. Es decir, mejorar la relación, y para eso no se necesita una reforma constitucional, basta con suscribir y cumplir con el pacto. Una relación de cooperación sin abdicar de las funciones de fiscalización del Parlamento y obviamente de gobernar por parte del Poder Ejecutivo. Así que gracias por la oportunidad y ojalá mucha gente lo replique, se lo mande por redes, lo ponga en su Facebook, lo mande por su WhatsApp y así se multiplique y ahí están todas las firmas y hay gente muy valiosa y hay otras que claro, son desconocidas para la mayoría, pero que los busquen, que los googleen y se van a dar cuenta que hay gente que es muy representativa en lo que hace, ¿no? No quiero singularizar, pero hay una médica sanmarquina, por ejemplo, que es compañera de mi hija, es médico, que es sanmarquina, tiene 33 años y es una lideresa natural con mucha fuerza en la salud pública. Bueno, ¿a dónde está? ¿Está en Panorama? ¿Está en algún canal? No, no está. Bueno, entonces que la busquen, la llamen, que la inviten, porque otra cosa es que cualquiera de los firmantes puede explicar la naturaleza del pacto. No él lo concibió, digamos. Así que por eso yo decía que no es un comunicado, es un pacto y no es un documento de limeños para limeños, ¿no? Hay gente del interior y gente muy valiosa. Excelente, Gracias, Javier. Enrique, por la Nuevamente oportunidad. felicitaciones y esperemos pues que todos lo leamos y que lo difundamos y sobre todo a los señores, señoras y señoritas candidatas, ahí está puesta la invitación. Muchas Así gracias, será. Javier. Atiende, que buenas tardes.